bueno, a todos por su grata presencia. Vamos a compartir varios de los estudios que ya mencionó Juan Manuel. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para ajustarnos a los tiempos. Como sabemos, la racional histórica del tratamiento de perioperatorio para el cáncer de recto localmente avanzado tenía alguna información sobre las altas tasas de recurrencia local y malos resultados generales en supervivencia, además de que la resección curativa del cáncer de recto, especialmente antes del uso de la decisión total del mesorrecto, ¿no? La recurrencia local se asociaba a una serie de síntomas incapacitantes que incluían dolor, fístula, déficit neurológicos, obstrucción ureteral, infección y complicaciones linfovasculares. Si nos ponemos a ver la data de Arman de 1996, en los cuales no se usaba todavía el TME, con técnica convencional las tasas de recurrencia local alcanzaban casi el 24%, la data sueca también en mismas proporciones, y la sobrevida libre de enfermedad llegaba incluso hasta un 50-40%. En el mismo estudio de Arman ya se comparó justo con la decisión total del mesorrecto, y las tasas de recurrencia local, como en los siguientes estudios, vieron que se bajó incluso hasta el 3%, así como subían la sobrevida libre de enfermedad, incluso llegando hasta el 85% en algunos de los estudios. ¿Cómo nos iba? Sin embargo, en base a los estadios clínicos, lo que vemos es que aquellos pacientes que solo tenían cirugía de TME sola, en estadios clínico 1 llegaban a una recurrencia local a los 10 años de un 3%, pero si era un estadio clínico 3 llegaban a un 19%. Asimismo, las sobrevidas globales, desde un 72% en estadio clínico 1, bajaban hasta un 37% si es que era un estadio clínico 3. Gracias. Entonces nos planteamos la primera pregunta: ¿sigue siendo necesario el tratamiento perioperatorio si se realiza una cirugía TME de alta calidad? Esto nos vamos al estudio danés, donde se reclutaron cerca de 1800 pacientes, donde se randomizaron a un brazo de solo TME versus un brazo de un curso corto de radioterapia versus TME. En términos de recaída local, a los 10 años había una diferencia de un 5% versus un 11% a favor del brazo de aquellos que solo tenían, del brazo que tenían un curso corto de radioterapia seguido de cirugía, más no así diferencias en la recaída a distancia o sobrevida global. El primer mensaje que nos podríamos llevar: si bien es posible que no mejore la supervivencia general, administrar radioterapia antes de la cirugía reduce el riesgo de recurrencia local en aproximadamente un 60%. La segunda pregunta es: ¿debe ser la radioterapia entregada antes o después de la cirugía? Nuevamente reforzando un poco de lo que ya dijo Juan Manuel. En el estudio alemán del grupo de cáncer de recto se reclutaron cerca de 800 pacientes con estadio clínico 2 y 3, donde se randomizó al brazo de cirugía seguido de quimio-radio y quimioterapia adyuvante versus quimio-radio seguida de cirugía y quimioterapia adyuvante. El endpoint primario fue sobrevida global a los 5 años, y en el seguimiento a los 10 años vimos que la recaída local era 7.1% versus 10.1%, con un hazard ratio de 0.60 a favor del brazo que tenía la terapia de quimio-radiación preoperatoria, ¿no? En términos de recaída a distancia y sobrevida global aún no habían diferencias significativas, y además de eso vimos que las toxicidades agudas y tardías de grado 3 y 4 eran mucho menores en la terapia preoperatoria que en aquellas que recibían la quimiorradiación después de la cirugía. Entonces se planteó el estudio, el MRC-07, el estudio canadiense, donde se reclutaron cerca de 1.350 pacientes con tumores resecables y se randomizaron a curso corto de radioterapia seguido de cirugía, más o menos quimioterapia adyuvante, y versus la cirugía de inicio, y quimioterapia solo aquellos que tenían el margen de resección circunferencial menor o igual a 1 milímetro seguido de
más quimioterapia. En términos de recaída local, a los 3 años, hubo una diferencia de 4.4 versus 10.6% a favor del vaso que tenía la terapia preoperatoria, y en términos de sobrevida libre de enfermedad a los 3 años también había una diferencia significativa de 77 versus 71% en aquellos que también tenían la terapia preoperatoria. Entonces el segundo mensaje que podríamos llevarnos es: la radioterapia más eficaz y menos tóxica cuando se entrega antes de la cirugía. ¿Cuáles eran los tratamientos preoperatorios estándar antes de ASCO 2020? Para responder esto teníamos 2 terapias estándar: el curso largo de quimio-radioterapia seguida de cirugía a las 6 a 8 semanas de haber terminado el tratamiento, y el curso corto de radioterapia con cirugía inmediata dentro de la semana de haber terminado, o de cirugía a las 4 y 8 semanas. Como vimos, habían 2 estudios, el Trans-Tasman y el Polish, como ya habíamos visto, que simulaban parcialmente la forma en que se diseñaron. Ambos reclutaron cerca de 300 pacientes. En el Trans-Tasman T3 y cualquier compromiso ganglionar. En el caso del Polish T3, T4, cualquier compromiso ganglionar, pero sobre todo ubicaciones medias y bajas de tumores de recto. En términos de recurrencia local no había diferencias significativas en ambos estudios. En términos de sobrevida tampoco se encontraron diferencias. Sin embargo, en términos de toxicidad y seguridad tampoco habían diferencias. Sin embargo, lo positivo que podríamos rescatar de los estudios es que las respuestas patológicas completas, si comparamos los cursos cortos de radioterapia versus la quimio-radioterapia, sí diferenciaron hasta un 15% a favor del grupo que recibía quimio-radioterapia, comparado obviamente con el curso corto de solo radioterapia. También se representaba en el estudio del Polish, y el downstaging, como ven, se incrementaba en aquellos que recibían la quimio-radioterapia hasta un 45%, y las tasas de resección R1 eran mucho menores. Luego, en el estudio de Estocolmo, lo que se planteó es ver en qué tiempos era más conveniente realizar la cirugía después de la radioterapia. Nuevamente, el endpoint primario fue recurrencia local. Lo positivo del estudio es que al encontrar la respuesta patológica completa, se vio que en aquellos que tenían una cirugía diferida de las 4 a 6 a 8 semanas, la respuesta patológica completa era mucho mayor que aquellos que tenían una cirugía inmediata. Entonces, el siguiente mensaje que sería que el ciclo largo de quimio-radioterapia a base de fluoropyrimidina y la radioterapia de corta duración han sido los regímenes de tratamiento preoperatorio estándar, con resultados en gran parte equivalentes. Todo esto antes de ASCO 2020. Y la cuarta pregunta sería: ¿tiene algún papel la quimioterapia adyuvante después del tratamiento operatorio? Acá vemos una serie de estudios que se hicieron esa pregunta. Sin embargo, había algunas observaciones. Eran estudios que tuvieron un largo reclutamiento, en algunos casos con muy pobre reclutamiento, incluso hasta el 14%. En el Chronicle, las modalidades de estadiaje incluso no eran estándar. Algunos ni siquiera tenían estudios de tomografía antes de la cirugía. Se compararon observación básicamente con CAPUS y en algunos casos con fluoropyrimidina solas. Las hipótesis que se plantearon eran bastante ambiciosas, y lo más importante de rescatar era que aquellos que iniciaban el tratamiento adyuvante, cerca del 91 hasta el 94%, casi menos de la mitad llegaban a completar el tratamiento adyuvante, incluso llegar a tasas de 42%. En términos de sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad no se encontraron diferencias. Y el estudio ADOR lo que se planteó es: hay un beneficio de darle después del tratamiento de quimiorradiación con cirugía, y en aquellos pacientes que alcanzaban un T3, un T4,
patológico o cualquier compromiso ganglionar después de la quimiorradiación, si darle tratamiento adyuvante solo con fluoropirimidinas o era necesario agregarle quimioterapia en base a oxaliplatina, ¿no? Lo que se vio en este estudio, que fue aquellos que recibieron Folfox comparado con aquellos que solo recibieron 5-fluoracilo, hubo un beneficio en la sobrevida libre de la enfermedad de un 53% versus, perdón, de un 62% versus un 71% a favor del brazo que recibía Folfox. Si nos ponemos a ver los subgrupos de aquellos que habían tenido una mejor respuesta versus que aquellos que no habían alcanzado muy buena respuesta en el downstaging, vemos que había mayor beneficio en aquellos que no habían tenido muy buen downstaging agregándole Folfox adyuvante. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la terapia adyuvante en estadio clínico 0-1 después del tratamiento preoperatorio? Se propone generalmente observación aquellos que alcanzan un YP en estadio clínico 2, se discute acerca del paciente, con el paciente los pros y contras del tratamiento adyuvante versus las observaciones, y si es que el paciente está de acuerdo se propone agente único, y en aquellos que no tienen muy buen downstaging como un YP estadio clínico 3 se discuten también los pros y contras y se propone agente único versus una terapia doble en base a oxaliplatina. Entonces el siguiente mensaje sería que el papel de la quimioterapia adyuvante después del tratamiento preoperatorio aún es incierto y las ventajas y las contras deben discutirse regularmente con los pacientes. La siguiente pregunta sería: ¿cuál es la racional de intensificar la terapia preoperatoria y qué tipo de estrategias de intensificación se han investigado? Por eso lo que vemos es que ya hemos alcanzado respuestas patológicas completas en los diferentes estudios que van del 8 al 21%, las sobrevidas globales llegan incluso hasta el 80% a los 5 años, las tasas de recurrencia han disminuido. Sin embargo, la mayor causa de falla del tratamiento son las recurrencias a distancia, que llegan incluso hasta el 30%. Añadir dosis bajas de oxaliplatino al estándar de la quimioradioterapia no mejora los resultados. Como hemos visto en esta serie de estudios, no hubo diferencias en cuanto a la sobrevida global o la sobrevida libre de enfermedad. Y nos presentan el estudio del grupo alemán de cáncer de recto, donde se vio que se reclutaron pacientes con alto riesgo, de tumores de alto riesgo, cerca de más de 100 pacientes, a un primer brazo de quimioterapia seguido de cirugía, seguido de Capox, o Capox seguido de quimiorradiación, seguido de cirugía, con un endpoint primario, respuesta patológica completa, donde no se encontraron diferencias. Sin embargo, las toxicidades en el grupo que recibían la quimioterapia adyuvante fueron mayores que aquellos que la recibían antes. El estudio del Memoria, que nuevamente reforzando un poco, lo que se planteó es se dividieron en 4 brazos, en aquellos que recibían quimioradioterapia seguido de reposo y luego la cirugía a las 8.5 semanas, en el grupo 2 quimioradioterapia seguido de quimioterapia 2 ciclos, la cirugía a las 11 semanas, la quimioterapia seguida de quimioterapia con una cirugía a las 15 semanas y el grupo 4 del brazo más largo, donde recibían 6 ciclos de Folfox con una decisión total de mesorrecto a las 19.3 semanas. ¿Qué encontramos en este estudio? Es que a medida que iba aumentando la cirugía diferida y el grupo de brazos que tenían la inclusión de la quimioterapia preoperatoria, había una mayor respuesta patológica, siendo esto significativo. Entonces tenemos nuevamente el estudio del Caballo 12, donde el endpoint primario fue también respuesta patológica completa, donde se randomizaron pacientes con cáncer de recto en estadios 2 y 3 al brazo de Folfox por 3 cursos, seguido quimioradio, seguido de cirugía, versus quimioradioterapia seguida de Folfox por 3 cursos, seguida de cirugía.
Las respuestas patológicas completas fueron mayores en aquellos que empezaban la quimiorradiación seguida de quimioterapia, hasta un 25%, versus aquellos que empezaban la quimio seguida de quimioterapia, hasta un 17%. Sin embargo, el único que se consideró significativo fue este brazo, no llegó a alcanzar significancia. Y el mensaje que podríamos llevarnos de esta parte es que la recurrencia a distancia representa la principal causa del fracaso del tratamiento y la muerte, y podría ser mejor abordada por la temprana administración, es decir, preoperatoria de la quimioterapia sistémica. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los nuevos regímenes de tratamiento estándar preoperatorio después de ASCO 2020? Tenemos principalmente dos estudios, el estudio PRODIGE 23, donde se randomizaron pacientes con cáncer de recto estadio clínico 2 y 3 al primer brazo de quimiorradiación, seguido de cirugía y FOLFOX por 12 o CAPEX por 8, versus FOLFIRINOX por 6, seguido de quimioterapia, seguido de cirugía más quimioterapia. El endpoint primario fue sobrevida libre de enfermedad. En términos de respuesta patológica completa, fue mucho mayor en el brazo experimental, aquel que llevaba FOLFIRINOX, y en términos de sobrevida libre de enfermedad a los 3 años fue mayor en aquel brazo que recibía el TNT de 75.7% versus el grupo de quimio-radioterapia seguida de cirugía de 68.5%, siendo estadísticamente significativo. Luego el estudio rápido, donde se randomizaron pacientes con cáncer de recto, cerca de 800 pacientes de alto riesgo, al grupo de quimiorradio, seguido de cirugía, seguido de quimioterapia adyuvante, versus uso corto de radioterapia, seguido de quimioterapia CAPEX por 6 o FOLFOX por 9, seguido de cirugía, y donde también el brazo experimental del curso corto de radioterapia seguido de quimio alcanzaron mayores respuestas patológicas completas, cerca del 28.4%, versus el estándar que llegaba hasta un 14.3%. Entonces, el mensaje es que la inducción con FOLFIRINOX seguida de ciclo prolongado de quimioradioterapia y radioterapia de corta duración seguida de quimioterapia basada en oxaliplatino mejoran los resultados de supervivencia y la tasa de respuesta patológica completa en comparación con la quimioradioterapia sola, y probablemente pasarán a convertirse en nuevos estándares de atención. ¿Cuál sería el algoritmo futuro, o bueno, ya casi actual, para poder definir a los pacientes? Primero, que tienen enfermedad de bajo riesgo, es decir, un T3, AB, que puedan ser tumores altos o medios, sin compromiso ganglionar, sin invasión vascular extramural y sin compromiso del margen de resección circunferencial menor o igual a 1 milímetro. Solamente se plantea la decisión total del mesorrecto en aquellos de grado intermedio, de riesgo intermedio, T3 con tumores bajos, o T3CD, tumores altos y medios con compromiso ganglionar, sin compromiso del margen de resección circunferencial y sin invasión vascular. La terapia de curso corto de radioterapia con quimioterapia o radioterapia sola seguida de FOLFOX o FOLFIRINOX seguido de quimioterapia, se podría plantear posteriormente la cirugía, y en algunos pacientes decisión local o el watch and wait basado en las preferencias y solamente en centros altamente especializados. Y aquellos que tienen alto riesgo de enfermedad, aquellos que son T4, N2 con compromiso ganglionar lateral o invasión vascular, esta vez sí con compromiso del margen de resección circunferencial, se plantearía RT cirugía de FOLFOX o FOLFIRINOX seguida de quimioterapia seguida de cirugía, igual con escisión local en aquellos que alcancen una respuesta neoadyuvante clínica de un T1 o un watch and wait en aquellos que alcancen respuesta clínica completa por resonancia, también basada en la preferencia del paciente o en sitios en centros altamente especializados. Entonces, como conclusiones, la TMA ha mostrado ser el tratamiento quirúrgico estándar, sin embargo ya no es suficiente como única terapia en el manejo de cáncer de recto. La radioterapia ha abierto el camino para demostrar que es mejor dar una terapia perioperatoria antes que después de la cirugía, y la combinación de la terapia sistémica con la radioterapia previa a la cirugía mejoran los resultados de supervivencia y las tasas de respuesta patológica completa, y actualmente son los nuevos estándares de manejo.
Muy bien, gracias.